Usted que está viniendo a estas actividades porque vamos a tener una cena de gala. Así que se prepara. ¿Cuántos van a venir? Bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Yo quisiera que me acompañara a un pasaje en Jeremías, capítulo 11. Jeremías, está después de Isaías, capítulo 11, verso 20. Y vamos a leer también la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6 y verso 12. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aunque la tarde está un poquito calurosa, creo que el no tener ventanas hace que haya más o menos cierta corriente de aire, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que no se me va a dormir porque las actividades de tarde a veces producen un poquito de sueño, ¿verdad? Pero capítulo 11, verso 20, ¿lo tiene? Bueno, dice la palabra del Señor así: Mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente. Y lo que me interesa es la parte final de este verso: que examinas los sentimientos y el corazón. Repita conmigo: que examinas los sentimientos y el corazón. Dios examina tus sentimientos, amada hermana que estás aquí. Porque el tema de hoy es sentimientos que perturban tu alma. ¿Cuántas tienen a veces o han experimentado sentimientos que pueden llegar a perturbar, a quitar la paz de nuestra alma? Ok, también las que no han levantado la mano, porque creo que es una experiencia que nosotros podemos tener en nuestra vida. Lo importante es cómo vamos a manejar esos sentimientos. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 6 y verso 12. Ahora es el apóstol el que nos traslada un verso interesante que vamos a desarrollar, y dice: no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados, hoy podríamos decir estáis limitadas, ¿sí?, en vuestros sentimientos. Se puede mantener uno limitado en los sentimientos, porque hay sentimientos diferentes en el alma que pueden limitar a una persona. En el desayuno hablamos de las fortalezas de temor en el alma. ¿Cuántas se acuerdan de ese tema? ¿Cuántas vinieron a ese desayuno? Quiero ver. Bueno, más o menos la mitad vinieron a ese desayuno, y ahí vimos cómo precisamente la fortaleza de temor es como un castillo, es como un muro elevado donde uno puede estar adentro y sentirse preso. Porque los sentimientos Dios los examina, y creo que el Espíritu Santo los va a examinar en esta tarde precisamente para que tú seas libre de sentimientos que pueden estar perturbando tu alma. Bueno, vamos a orar. ¿Quieres ahí donde estás? Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, que sea su palabra la que con libertad pueda llegar a nuestra alma y pueda hacer aquello que el Señor se ha propuesto en su sola voluntad. Padre, venimos, Señor, en esta tarde dándote gracias porque tú, Señor, veniste antes que nosotros a este lugar y nos estabas esperando. Gracias, Señor, porque hemos podido experimentar ya tu presencia. Y Señor, te doy gracias porque tú permitiste que este grupo de tus hijas encaminara sus pasos acá. Sortearon obstáculos probablemente, tal vez no se dieron cuenta, Señor, aún de las batallas que podían estar rugiendo sobre sus cabezas, pero Señor, tú nos has enviado a tus ángeles y has enviado también a tu Espíritu para que Él haga el trabajo en nuestros corazones. Danos tu bendita palabra, Señor, que podamos en esta hora tener la gracia de tu Espíritu para poder explicar y para poder, Señor, encontrar la posibilidad en el poder del Espíritu, en el discernimiento del Espíritu, de poder transmitir a la necesidad de tus hijas en esta tarde. Sabemos que tú examinas nuestros sentimientos. Y sabemos también, Señor, que podemos ser limitados por esos sentimientos para que el plan tuyo se cumpla en nuestras vidas. Por eso danos tú hoy la luz, que cada uno de nosotros pueda ver y pueda conocer esas limitaciones y podamos, Señor, creer una vez más
y hacer actos de fe a través de los cuales nosotros podamos ser liberados y podamos, Señor, recibir el reposo y recibir la edificación y recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, antes de entrar a las definiciones que la palabra da acerca de los diferentes sentimientos, hay muchos sentimientos que pueden perturbar el alma. El alma tiene precisamente dentro de las partes que componen el alma, está la mente, está la voluntad y están los sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? Bueno, es la capacidad de sentir, ¿verdad? Es sencillo. Pero hay sentimientos y quise hoy sacar algunas definiciones del diccionario. Podemos decir que son definiciones que dan los hombres, pero son interesantes, nos permiten a nosotros entender un poco mejor esos sentimientos o la definición de los mismos. Pero lo más importante va a ser cuando nosotros lleguemos precisamente a la definición que la palabra da, y la da a través de ejemplos. La da a través de la revelación que el Señor le dio a diferentes hombres y que, siendo inspirados por el Espíritu, nos trasladaron cosas importantes. Ahora, el tema es sentimientos que perturban, y la palabra perturbar es inmutar o trastornar el orden y el concierto. Es decir, algo que está en concierto. Si tu alma está en concierto con tu espíritu, es decir, están de acuerdo, si el espíritu tuyo, el espíritu humano, está siendo controlado, está siendo dirigido por el Espíritu Santo, entonces tu espíritu va a poder entrar en un concierto, en una unidad con tu alma, y en tu alma están los sentimientos. De tal manera que perturbar es trastornar ese orden. Eso significa entonces que hay sentimientos que desordenan el alma. ¿Me estás entendiendo? Así que hoy, en esta tarde, puede ser que tú vengas muy bien vestida, muy bien paisajeada, decía el doctor Ríos, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno que usted se vio al espejo hoy, se arregló muy bien porque venía a un encuentro con el Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Pero qué maravilloso es saber que el Señor quiere precisamente ponernos la lupa. ¿Cuántas están dispuestas a que el Espíritu les ponga la lupa? La lupa es precisamente para ver, como que si fuera un microscopio, ¿verdad? Para ver cómo está ese espacio en tu alma, especialmente el que tienes escondido, el que tienes guardado, donde están esas tinieblas, porque esos sentimientos pueden ser o pueden estar escondidos o agazapados o encuevados en lugares de tinieblas. Una vez los discípulos se acercaron al Señor y el Señor les dijo algo que yo creo que los debe haber ofendido, aunque yo creo que el Señor siempre hablaba con ojos de amor. Y lo que trasladaba a sus discípulos yo creo que se los explicaba. Pero les dijo, si lo que en vosotros hay, ¿se acuerda usted de ese verso? Parecen tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? ¿Se recuerda cuántas han oído ese verso? El Señor discernió que en sus apóstoles habían tinieblas. Y usted y yo no somos apóstoles, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios. Pero somos discípulos de Cristo también. Y hay tinieblas. Y hoy el Señor quiere iluminar esas tinieblas por su Espíritu. Así que Él quiere poner orden. Dice, trastornar la quietud y el sosiego de algo o de alguien. Usted sabe que el enemigo apareció para precisamente robar, para matar y para destruir. Pero el Señor apareció para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso. Bueno, yo quiero hablarles de algunos sentimientos. No puedo abordar todos, pero en la carta de invitación me pusieron algunos de ellos que quizá la directiva de damas, y siendo ellas también mujeres, probablemente ellas consideran que estos son los sentimientos que pueden perturbar más el alma, pero hay muchos. Y yo creo que tú vas a ir descubriendo, en la medida que estemos desarrollando este tema, cuál es el sentimiento o cuáles son aquellos sentimientos que te perturban. ¿Sabes tú que hay sentimientos de inferioridad?
Yo solo voy a dar ahorita rápidamente y casi voy a leer muy rápido porque quiero que tú entiendas qué queremos decir con esto. Pero dice, el sentimiento de inferioridad es una vivencia profunda de una insuficiencia psíquica. Psiquis es una palabra griega que se puede traducir alma, psique. O física, porque vas a descubrir que esos sentimientos, aunque están en el alma, producen inmediatamente problemas en el cuerpo. Por eso, aunque no veo, tal vez alguien me lo va a traer, él va a estar con nosotros a la hora de las preguntas, porque yo no quiero ser muy largo, para que usted también pueda interactuar con nosotros esta tarde y hacer sus preguntas, porque muchos de esos sentimientos que perturban el alma te pueden tener a ti con un problema gástrico, con un problema de colon irritable, con un problema de artritis y muchas cosas que uno cree que son descuidos, pero tienen que ver con la psique, con el alma. Muy bien, dice, vivencia profunda de una insuficiencia psíquica o física en el individuo frente a los demás. Los comportamientos y manifestaciones relativos, dice, a este sentimiento se denominan complejos de inferioridad. El sentimiento de inferioridad nace en la infancia, debido a las condiciones de dependencia en las que se desarrolla el niño. Su dependencia material y afectiva le crea una situación de inferioridad en relación con los padres que a veces puede llegar a anularlo. Este sentimiento se confirma cuando los padres exigen al niño actuaciones más allá de sus posibilidades. ¿Cuántos aquí tuvieron padres? Levántenme la mano. Usted sabe que a mí me gusta jalonear a la gente, ¿verdad? Algunos se enojan conmigo, pero a mí me gusta saber que usted está aquí y que no le estoy hablando a las sillas. Gloria a Dios. Bueno, puede ser que usted no se crió con sus padres, pero se crió con abuelos, o se crió con unos tíos, o se crió con alguien que hicieron las veces de padres. Pero, óigame bien, cuando los papás exigen a un niño más allá de sus posibilidades según su edad, generalmente eso puede provocar sentimientos de inferioridad que provocan al final de todo complejos de inferioridad. Hermana, ¿nos puede ayudar? Ay, no, yo no puedo. Hermana, el Señor nos está mostrando que usted puede ayudar en tal cosa. No, yo nunca he podido hacer nada. Y siempre se sienten así como que no pueden hacer, siempre se sienten como que las demás, porque estamos hablando en el contexto de las damas, que las demás las miran raro. Ay, es que ella me mira sobre el hombro, dice. Y no sabe que ella tiene un tic, ¿verdad? Estuvo con tortícolis, no durmió bien en la noche y por eso la ve así, ¿verdad? Porque no puede voltear el cuello. Pero son muy propensas a sentirse menos, como que las hacen de menos. Ay, yo ya no voy a esa iglesia porque ahí todas son muy fufurufas. Ay, no, usted, fíjese que ahí me siento mal, pero se siente mal en cualquier lugar. Hasta en el mercado se siente mal. ¿Por qué? Porque cuando era niña fue exigida de una manera muy fuerte. Y yo le voy a decir algo, ustedes fueron hijas, pero ahora son madres, ¿verdad que sí? Quizá la mayoría de ustedes son madres. Aquí hay jovencitas que qué bueno que vengan también a oír la palabra del Señor. Pero la mayoría de ustedes son madres. Pero la pregunta es, ¿cómo están tratando a sus hijos ahora? Porque le voy a decir algo, esos sentimientos de inferioridad, ese sentimiento que le transmitieron sus padres, generalmente se repite la historia. Y si usted no ha sanado y su alma está en desorden, lo más probable es que usted está desordenando también la vida de sus hijos. Por eso este tema es sumamente importante. Hoy quisiéramos tener tal vez mucho tiempo para poder compartir con usted, pero queremos correr. Bueno, aquí hay mucho que decir acerca de este sentimiento, pero no tengo tiempo. ¿Sabe usted que también la depresión puede ser otro sentimiento? ¿Sí? Y las depresiones pueden crear grandes problemas. Usted pudo haber venido hoy deprimida. Fíjese que los psicólogos, porque los psicólogos, no los psicólogos, los psicólogos,
A veces a mí se me traba la lengua, ¿verdad? Especialmente cuando estoy con tantas damas. Aleluya, gloria a Dios. Pero óigame, los psicólogos estudian el alma, pero solo logran llegar a tener una idea. Nosotros tenemos al psicólogo de los psicólogos. Cristo es su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no solamente creó los espíritus, sino que también las almas y nuestros cuerpos. Dice el Salmo que no estuvo oculto la formación, como usted y yo fuimos entretejidos, dice el Salmo. Y el Señor dice que contempló cómo nuestros tejidos fueron hechos, porque Él es nuestro creador. ¿Cuántos lo saben? Mire, ¿a usted le gustan sus ojos? A algunas no le gustan sus ojos. La vez pasada me dijeron que me quitara los lentes y desde que empecé a usar lentes mis ojos se hundieron, porque cuando uno usa los lentes, mire, aquí hay alguien que me conoció cuando no usaba lentes y mis ojos estaban un poquito más bonitos, diría yo, ¿verdad? Es que hay que quererse uno, ¿no es cierto? Pero sus ojos y los míos, ¿quién nos lo dio? ¿Quién los creó? ¿Quién escogió? Dios. ¿Por qué lo escogió? ¿En qué lugar ibas a nacer tú? Tu pelo, tu cuerpo, como tú eres. Dios lo escogió porque te puso en un lugar donde escogió a tu madre y escogió a tu padre. Porque Él envió tu espíritu para que tu cuerpo fuera el estuche de tu espíritu y por supuesto de tu alma. Así que cuando te veas al espejo, por favor, ámate. Amén. Gloria a Dios. Y dile a tu alma que a veces no le gusta lo que ve en el espejo, porque nosotros somos bien complicados, ¿verdad? El chiquito quiere ser grandote y el grandote quiere ser chiquito. El de pelo liso quiere tener pelo colocho y se va a hacer permanente, ¿verdad? Y los que tienen ojos negros ahora con un módico precio se los ponen azules. O se los ponen verdes o se los ponen de cualquier color, ¿verdad? Pero los psicólogos dicen, es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad. No me vas a responder, pero ¿te has sentido inútil alguna vez? Solo piensa. No te des color hoy. Sentimientos, mire todo lo que la depresión puede trasladar. Sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión, es decir, no sentirse protegida, y desesperanza profundos. Nota todos los sentimientos que la depresión, algunos le dicen la depre, ¿verdad? Ya me agarró la depre, dice. Porque está tan lenta y que ya ni habla completo, ¿verdad? La depre, dice, ya no dice ni la depresión, ¿verdad? A diferencia de la tristeza normal, porque hay una tristeza normal y hay una tristeza según Dios. Dice que la tristeza, según de Corintios, dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Amén. Pero note que dice, a diferencia de la tristeza normal o la de duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, la depresión patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique, y además grave y persistente. Puede aparecer acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidas las perturbaciones del sueño y de la comida. Es decir, la persona deprimida no duerme bien y no come bien. No, yo no tengo depresión, yo siempre he sido así. Y como más o menos bien, ¿verdad? Lo que pasa es que mi esposa dice que mi mamá me hizo un estomaguito chiquito. Bueno, como el estómago es un músculo, ¿verdad? De repente tiene razón, ¿verdad? La pérdida de iniciativa, el autocastigo. Una persona deprimida se autocastiga. El abandono. Por eso ustedes, gracias a Dios, no están abandonadas, porque vinieron bien guapas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, la inactividad, la persona deprimida ni se baña. Y la incapacidad para hacer cualquier cosa. Muy bien. Hay un pasaje que me gustaría leer con usted en Filipenses capítulo 2, donde el apóstol nos dice a nosotros, solo que lo quiero leer en esta versión que encontré. Voy a leer el verso número 2. Dice, haced cumplido mi gozo, Filipenses 2:2, sintiendo
Eso es el alma teniendo sentimientos. Todos una misma cosa. El plan de Dios es que sus hijos tengan los sentimientos de Cristo. Usted lo va a ver en un momento. Teniendo una misma caridad, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Todos los que estamos aquí en Cristo deberíamos de tener los mismos sentimientos. ¿Pero qué clase de sentimientos? No la depresión, no el enojo, no la ira. No esos sentimientos que pueden autodestruirnos y nos perturban el alma, es decir, nos meten en un desorden en el alma y nos no permiten que verdaderamente nosotros cumplamos el plan de Dios. Pero vea lo que dice el verso 5, eso fue lo que me gustó. Dice, porque habéis de tener en vuestros corazones, les voy a pedir un poquito de agua, un tecito, por favor, a las hermanas organizadoras, si me ayudan con un tecito. Mi garganta ha estado siendo muy utilizada en estos días y ya está un poquito gastadita. Dice, porque habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. Qué bonita versión. Se lo quiero volver a repetir. Porque habéis de tener en vuestros corazones, usted lo puede entender, en vuestra alma, los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. Es decir, Jesucristo tuvo sentimientos, porque fue un hombre que caminó en la tierra precisamente con espíritu, con alma y con cuerpo. Entonces, si tenía alma, tenía sentimientos. Y lo que dice el apóstol Pablo es que usted y yo tenemos que tener los mismos sentimientos en nuestro corazón que tuvo Jesús. ¿Cuántos creen que se puede hacer eso? Ahora, yo lo creo también con todo mi corazón. Y cuando yo capturo los sentimientos de Cristo para mi alma, entonces viene el orden a mi alma. Y aunque haya circunstancias difíciles, yo sé cómo enfrentarlas. Y aunque haya sentimientos que de todas maneras van a venir, yo sé cómo manejarlos. Bueno, fíjese que también los que estudian esto hablan un poquito acerca de los temperamentos. De esto algunas veces usted ha escuchado, pero le quiero hacer una referencia porque el temperamento suyo predominante puede hacerla proclive también a ciertos sentimientos que usted no sabe cómo manejar. No es una clase de psicología. Ya vamos a entrar a los versos de la Escritura, donde usted se va a sentir más cómoda. Pero es importante que veamos esto. ¿Sabe por qué? Porque los psicólogos se han robado verdades de Dios. Y a veces las explican mejor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dígame o diga aplauso al Señor para que yo esté tranquilo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice, los médicos de la antigüedad como Hipócrates y Galeno, hombres de allá de la antigua Grecia, distinguían 4 tipos de temperamentos. O sea, esto es algo que viene de muy atrás. Considerados, ellos lo consideraban, eso me interesó mucho, que estos temperamentos eran emanaciones del alma. Bueno, eso suena un poquito esotérico, ¿verdad? Pero emanación, lo que están pensando ellas como que en el alma hay razones por las cuales usted y yo podemos tener una u otra clase de temperamento predominante. Dice, por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo. Bueno, sabe que Hipócrates y Galeno son los padres, creo yo, de la medicina. Cuando se graduó puso la mano así e hizo el juramento hipocrático. Ya iba a decir el juramento hipócrita, ¿verdad? Pero fue el juramento hipocrático. Gloria a Dios. Bueno, es que, mire, yo tengo que ver cómo usted está aquí conmigo. Gloria a Dios. Pero dice, los sanguíneos son las personas con un humor muy variable. Usted se ha dado cuenta que las abuelitas decían, ay, es que este tiene un humor muy variable. Dice. Las abuelitas decían eso, ¿verdad? Ay, ese humor. Esos son los sanguíneos. Los melancólicos son los melancólicos. Pero son personas tristes y soñadoras. Yo casi aquí podría saber quiénes son sanguíneos de ustedes. Y quiénes son melancólicos, tristes y soñadoras. Siempre están con los ojos entornados, pensando en los anteojos del gallo. Los coléricos son personas cuyo humor se caracterizaba por una voluntad fuerte y con sentimientos impulsivos, en las que predominaba la bilis amarilla y blanca. Yo no sé de dónde sacaron ellos ese concepto de la bilis amarilla y blanca, porque parece que es verde, ¿no? ¿O cómo es?
En realidad es verde, pero el pensamiento antiguo le atribuía los humores y le llamaba bilis. Ajá. En realidad ahora todo esto se conoce como hormonas. Muy bien. Que siguen funcionando en el... Gracias a Dios que tengo un médico aquí cerca, ¿verdad? Y los flemáticos, personas lentas y apáticas. Bueno, yo no sé si usted ya se clasificó. Lo que pasa es que todos somos una mezcla de los 4 temperamentos, pero hay uno predominante. Fíjese que los sanguíneos o las sanguíneas son las que rápido no conocen a nadie, pero ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, que Dios la bendiga. Esa es una persona sanguínea. Los coléricos son generalmente los líderes, los que van al frente y tienen una voluntad férrea. Dicen, al té de damas van a venir 400 damas y lo creen, y lo creen, y lo creen, y se cumple. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el melancólico está triste, pero son creativos. Porque, como dicen por allá por el norte, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y los melancólicos son muy creativos. Y los flemáticos a veces tienen mucha sangre fría, en las cuales la flema era el componente predominante. También yo creo que no era necesariamente lo que nosotros estamos pensando de los humores del cuerpo. Bueno, esta es una clasificación de los hombres. Ahora, me interesa lo que la Biblia nos muestra. ¿Qué será el enojo? Vamos a hablar un poquito del enojo. ¿Cuántas aquí se enojan? Dice, es un movimiento del ánimo, y ánimo viene de ánima, y ánima viene de alma, que suscita ira contra alguien, molestia, pesar, trabajo, agravio. Eso habla de enojo. Celos. ¿Quiénes son celosas? Está bien. El que tiene celos sospecha de que la persona amada mude su cariño. Bueno. Tristeza, carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. La soledad es un sentimiento o el sentimiento de estar solo, unido con frecuencia a situaciones como el desamor. Durante los estados de soledad, la incomunicación es absoluta y va en contra del hombre como ser social, cuya función más básica es comunicarse con los demás. Bueno, yo le quiero hablar a usted de un hombre que tenía muchos sentimientos cuando una vez Satanás visitó a Dios en el desfile de los hijos de Dios. ¿Ya sabe a quién le voy a hablar ahora? Le voy a hablar de Job. Y Job probablemente fue uno de los hombres con un alma muy perturbada, porque no podía entender qué era lo que estaba pasando alrededor de su vida. Todo estaba bien. Tenía hijos que lo amaban, una esposa que no sé si lo amaba o amaba sus dineros. Porque lo que le dice la esposa después a Job me da a mí la idea que probablemente no lo amaba. Porque una esposa que ama está en las buenas y está en las malas. ¿Verdad que sí? Pero doña Joba parece ser que solo le gustaba la buena vida. Pero no hablemos de doña Job, hablemos mejor de don Job. Capítulo 3, verso 20 de Job dice, y usted se va a empezar a dar cuenta cómo este hombre, con lo que traslada y que nos quedó en la escritura, muestra que tenía un alma perturbada, y quizá tú te vas a empezar a identificar con situaciones de tu pasado, situaciones de tu presente, y si estas cosas llegan en tu futuro, tú vas a saber cómo trabajar esto. Dice, ¿por qué se da a luz al que sufre? Y vida al amargado de alma. Job estaba tan mal que no quería que los amargados de alma vivieran. Dice, ¿por qué le da vida a Dios a los amargados de alma? Y eso significa que cuando uno tiene amargura en el alma, puede decir, Señor, ¿por qué nací yo? Mejor me hubiera quedado muerto en el vientre de mi madre. Así dijo Job.
Entonces hay sentimientos de amargura que perturban el alma. En el capítulo 6, verso 7 de Job dice: mi alma se niega a tocar estas cosas, hablando de alimentos, son para mí alimento repugnante. Y vimos que uno de los síntomas de la depresión es precisamente no querer comer. Entonces el alma de Job estaba perturbada por la depresión también. Job 7:11 dice: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Hoy no vinieron los señores, ¿verdad? Los dones. No vinieron, ¿verdad? Ahí hay algunos sentados, otro aquí, otro aquí. Bueno, habemos pocos dones, pero de repente van a oír el cassette. Pero ¿no es cierto que generalmente los esposos tienen el concepto de que las esposas se quejan mucho? ¿No será que la queja viene como resultado de la amargura de alma? Porque Job dice: me quejaré en la amargura de mi alma. Eso quiere decir que cuando hay mucha queja es porque hay algo en el alma que te está perturbando. Yo quiero que tú vayas descubriendo síntomas. ¿Sí? Ahora estamos viendo lo que la Escritura dice. Mi alma, pues, Job 7:15, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Job se quería morir. Muy entre nos, solo medítalo. ¿Alguna vez te has querido morir? Bueno, ahí te lo dejo. Son sentimientos que perturban el alma, que quitan el deseo de vivir. Job 10:1 dice: hastiado estoy de mi vida. Hay veces cuando el cónyuge se decide irse por otra, que uno se puede sentir mal, ¿verdad? Muy mal. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Nota, la gente que se queja mucho es porque tiene problemas en su alma, sentimientos que no sabe manejar y por eso se queja demasiado. Por eso nosotros los ministros debemos de predicar la palabra de Dios en todos los aspectos para que el orden en el alma de las ovejas pueda llegar a su corazón, porque si no tiene una iglesia llena de quejistas. ¿Aló? Dice: hablaré en la amargura de mi alma. Mire, hasta la boca la siento amarga. Mire cómo Job habla: hablaré en la amargura de mi alma. Y hay gente que amarga cuando habla con otros. ¿Se ha dado cuenta usted que un amargado amarga un montón? Bueno, note usted todos esos sentimientos que tenía Job. ¿Por qué? Porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Puede ser que tú no estés entendiendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquella esposa que se quedó sola porque murió su esposo, puede ser que no entienda los primeros meses o quizá los primeros años por qué se quedó sola. Y está batallando con sentimientos de soledad. Una madre que un hijo se le muere, probablemente también puede deprimirse y no entender qué está sucediendo alrededor. A Job se le murieron sus hijos. La esposa lo dejó. Se quedó sin un centavo y estaba terriblemente enfermo. Por eso él estaba amargado. Ahora, esos son sentimientos hasta cierto punto normales, pero cuando nosotros entendemos lo que verdaderamente Dios está haciendo, porque Job, aunque era un hombre tremendo, solo de oídas conocía a Dios, pero a través de todo el proceso que vivió, dice la Escritura: ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven. Puede ser que tú, antes de la experiencia que has vivido, solo de oídas tenías el conocimiento de Dios. Ahora puedes decir: Señor, ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Hay otro hombre que a mí me impacta mucho, porque también fue un hombre que tuvo que enfrentar muchos sentimientos perturbadores en su vida, mas sin embargo, este dulce cantor de Israel llamado David, él pudo también darse cuenta que él pudo no solo experimentar esos sentimientos, sino que pudo salir adelante con ellos. Gloria a Dios.
acompáñeme al Salmo 42. Si quiere, solo lo apunta. Estoy viendo que muchas están apuntando. Solo escuche para no perder la atención. Pero David decía en el Salmo 42:6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Ay, hermano, entonces ¿se vale decirle a Dios cómo me siento? ¡Claro! Si uno de los grandes problemas de los cristianos, ¿sabe cuál es? Que está deprimido y viene a la iglesia y se ríe. Pero está deprimido. Mire, usted no se preocupe, Dios no es nervioso. Usted le puede decir cómo se siente hoy. Aleluya. Si usted está deprimida, dígale, Señor, como decía David. David reconocía cómo estaba. Él reconocía sus sentimientos. Fíjese que uno le dice a los hermanos, ¿cómo estás? Bien. Yo ya sé que ya se pusieron el disfraz. Claro, es cierto, no nos podemos abrir con cualquiera. Pero Dios siempre nos pone personas, ministros, aleluya, al esposo, a alguien. Él siempre pone a alguien, aleluya. Y si no tienes a nadie, lo tienes a Él y con Él lo tienes todo. Y tú puedes decirle como David decía, mi alma está en mí deprimida. No escondía sus sentimientos. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer cuando tienes sentimientos perturbadores es reconocer lo que hay en tu alma. Por eso es importante la administración, por eso es importante la consejería, por eso es importante que tu hermana tengas alguien a la par con quien hablar. Por eso dice las ancianas, las maduras en las iglesias, dice, estén cerca de las jóvenes, porque las maduras van a ayudar a las jóvenes a poder enfrentar sentimientos difíciles. Pero en el 57:6 de los Salmos dice, mire cómo se sentía David, tal vez tú te has sentido así alguna vez. Han tendido una red para mis pasos. Mi alma está batida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Pero note cómo David reconocía sus sentimientos. Y en el Salmo 62:5 dice, alma mía. Eso me gusta mucho porque era uno de los secretos de David y yo se lo voy a transmitir y lo mejor es que no le voy a cobrar nada. Porque la palabra de Dios es gratis. Es gracia, es regalo de Dios para nosotros. Pero dice el 62:5, alma mía, mira cómo David le hablaba a su alma. Dice, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. ¿Cómo será esperar en silencio? Usted sabe que los chinitos han descubierto que meditar es bueno para el alma. Casi todos los de ojos rasgados. Pero si usted pone atención, esto no habla de meditación trascendental, pero sí habla de estar esperando en silencio. ¿Sabe cuál es el problema cuando tenemos sentimientos que perturban el alma? Que la mujer habla y habla. ¿Sabe usted que se ha descubierto, aquellos que estudian precisamente los comportamientos humanos, que la mujer cuando está en estrés, y el estrés puede ser producido por esos sentimientos perturbadores, el resultado, el síntoma es que habla. ¿Y sabes qué le sucede al hombre cuando está bajo las mismas presiones de una mujer? Se calla, se pone zipper en la boca. Ahora juntemos a un hombre estresado y a su esposa amada estresada. Ella quiere hablar y él quiere estar solo. ¿Y qué pasa si no entendemos esas cosas? Pelea segura. ¿Sí o no? Pero oíme, por favor. Espérame, quiero tener un tiempo con Dios. ¿Me está entendiendo? La mujer habla 30,000 palabras por día. Yo no sé si usted ya superó el récord. Y los hombres hablan la tercera parte que hablan las mujeres. Entonces ya se imagina usted una persona que está con sentimientos perturbadores, quiere hablar. Y un secreto de los
esposos sabios es aprender a oír a su esposa. Mire, las esposas cuando están así, lo que quieren es que sus esposos las escuchen. No quieren que les digan qué tienen que hacer, porque ellas ya saben qué tienen que hacer, pero se quieren desahogar. ¿Sí o no? Digan amén. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Entonces, un esposo sabio debe de ponerse una gran oreja y oírla. Y decirle después de que la oyó, oremos. Oremos por eso que tú sientes. Y debe identificarse con los sentimientos de ella. Porque muchos hombres solo paran la oreja, pero están viendo tele. O están leyendo un libro. O están haciendo cualquier cosa. Eso no es escuchar a la esposa. Pero eso va a ser para cuando hablemos con ellos. Amén. Dice, alma mía, espera. Note que dice al alma, espera en silencio. Lo que usted tiene que hacer, hermana, es lo que hizo Ana. Ana estaba muy perturbada, estaba amargada de alma, estaba celosa de Penina, no tenía hijos, estaba frustrada, era maldición en Israel no tener hijos, se sentía terrible. ¿Y qué hizo? Esperó un día en silencio delante de Dios. Y dice que oraba y balbuceaba, y por eso Elí, que ya no atinaba ese sacerdote, creyó que estaba borracha. Pero lo que estaba haciendo Ana era derramando su alma y esperando en silencio la palabra de Dios que la iba a liberar. Y la palabra de Dios llegó y Ana fue totalmente liberada. Pero ahora también, date cuenta, el Salmo 119, 28 dice, de tristeza llora mi alma. Qué interesante que el autor de este salmo dice, de tristeza llora mi alma. La tristeza viene del alma. Salmo 142, 7 dice, saca mi alma de la prisión. A veces nos podemos sentir prisioneros de sentimientos perturbadores que no nos permiten a nosotros ser amplios. Por eso decía 2 Corintios, ¿se acuerda? No estés limitado en tus sentimientos, porque eso no te va a permitir hacer lo que Dios anhela que tú hagas. Salmo 31:10 dice lo siguiente, pues mi vida se gasta en tristeza. El que está triste gasta su vida. Dios no quiere que sus hijos tengamos constantemente tristeza, solo la tristeza según Dios, porque esa produce vida, pero la tristeza según los hombres produce muerte. No gastes tu vida en tristeza. Por eso, hermano, la Biblia es tan tremenda, porque dice, el que esté triste, haga oración. Y el que esté alegre, cante alabanzas. Por eso cada vez que tú te acerques a la casa del Señor y vienes triste, arrodíllate un momentito, saca todas tus cargas, preséntale a Él esos sentimientos. Señor, vengo deprimida, Señor, vengo frustrada, Señor, vengo enojada, Señor, vengo celosa, Señor, vengo... No es nervioso Él. Si usted le dice todo eso a su esposo, lo más seguro está que se va a ir de la casa ese día, porque ya no la va a aguantar. Va a decir, esta mujer parece gotera. Gloria a Dios. Pero Él no es nervioso y Él puede tener atento su oído a lo que tú tienes. El que esté triste, haga oración, porque en la oración podemos también esperar en silencio. Podemos tener un diálogo, pero podemos tener un tiempo en el que esperemos la voz de Dios. ¿Qué otro sentimiento puede perturbar tu alma? El enojo. Fíjese que Eclesiastés 7:9 nos habla, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Oiga bien lo que produce el enojo, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Solo un necio se mantiene enojado. Y por su necedad, lo más probable es que va a tener hasta problemas en su cuerpo. Cuando yo tengo que avanzar, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26, airaos, porque el enojo tiene que ver con la ira, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que nos podemos enojar porque dice airaos. El sentimiento puede llegar, pero hay que sacarlo rápido del alma, hermana. Mira, hay muchas hermanas que se enojan porque sus esposos solo en la iglesia viven. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ajá.
Es que deberías de llevarte tu cama a la iglesia tal por cual. No, eso no, ¿verdad? Solo cuando están muy enojaditos. ¿Se da cuenta usted que cuando uno está enojado dice cosas que no debería de decir? ¿Sí o no? Sí. Uno cuando está enojado le dice cosas a sus hijos que pueden ser hasta maldiciones. Una esposa cuando está enojada puede herir profundamente a su esposo, y un esposo cuando está enojado puede herir profundamente a su esposa. Y muchas de ustedes, siempre lo he dicho, a veces pasan al altar más llorando las heridas que tienen en su alma que por el toque del Espíritu. Y claro, puedes venir al altar a hacer eso, pero después de que hagas eso, recibe la liberación del Señor, recibe su amor, recibe su bendición, recibe su liberación y después alábalo y después gózate. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque no puede ser que vengas al altar solamente a trasladar tus sentimientos y no recibas la liberación, porque cuando recibimos liberación estamos listos para adorarle, estamos listos para danzar. ¡Gloria a Dios! Bueno, dice también Efesios 4:31, nos habla de una serie de sentimientos que no deben de estar en el corazón de los hijos de Dios. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura. Usted y yo podemos quitar esa amargura en el poder del Espíritu Santo. Sea quitado de vosotros todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esos gritos que a veces se oyen en casa. Ay, hermano, mi casa no se oyen gritos. Bueno, ojalá. Pero si alguna vez esos gritos son producto, Dios mío, ya me imagino una colérica casada con un colérico casada con una sanguínea, se van a dar. Por eso Dios es bueno, aleluya. Y yo creo que Él, incluso cuando escoge con quién te vas a casar, yo creo que si lo dejas escoger a Él, Él te va a dar lo que tú necesitas, no necesariamente lo que tú quieres. ¡Gloria a Dios! Bueno, yo tengo que correr. En Proverbios también hay mucha sabiduría. Dice el Proverbio, capítulo 6, verso 34, los celos enfurecen al hombre. Vaya si no, por celos se mata a una mujer. ¿Verdad que sí? Y una mujer se muere por dentro, porque no puede matar al esposo muchas veces. Y dice, y no perdonará en el día de la venganza. Por celos hay venganzas. Proverbios 27:4 dice, cruel, oiga bien este verso, porque Dios sabe de los sentimientos humanos. Cruel es el furor, e inundación la ira. Fíjese que la ira es como una inundación. ¿Usted se ha dado cuenta en la televisión ahora que los famosos cambios climáticos producen terribles inundaciones? Dice que la ira es como una inundación. ¿Usted no ha sentido cuando va manejando en su carro que alguien se le atraviesa y de repente de aquí adentro le empieza a subir algo y le llega hasta la cara y se siente usted así como que si usted tuviera una Magnum 45 usted la saca y ¡pah! ¿No ha sentido? La ira es como una inundación. Pero mire los celos. ¿Quién se mantendrá? Dice, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Dice que los celos son como el Seol. ¡Qué terrible! Ahora, hemos hablado de sentimientos que pueden estar en el alma. No tenemos tiempo para hablar de cómo cada uno de esos sentimientos, si tú los mantienes en tu corazón, no solo te van a enfermar tu cuerpo, sino que son puertas abiertas en el alma. Y por cada uno de esos sentimientos, celos, ira, enojo, soledad, depresión, todos esos sentimientos, por cada uno de ellos que hay en el alma, hay espíritus compatibles. Son espíritus inmundos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres una mujer celosa y no has ministrado esa área en tu corazón, lo más probable es que un espíritu de celo va a exacerbar esos sentimientos que ya están en tu alma. Y como los celos que tú tienes en el alma son puertas abiertas, ese espíritu que anda alrededor buscando cómo entrar, te va a hacer daño. ¿Usted cree que un hombre cuando mata a una mujer por celos no es por espíritu?
Es un espíritu el que hace, porque después dice la persona, yo no sé qué me pasó. Pero lo mismo es la tristeza. ¿Se acuerda? Hablamos de depresiones patológicas, porque hay depresiones que vienen y van. Y cuando vienen esas depresiones y vienen esos sentimientos, uno empieza a recordar por el Espíritu la palabra que liberta. Porque aquella persona que está sola, porque quizá perdió al cónyuge, porque quizás se fue el cónyuge con otra persona, pero sabe quién es Dios, se recuerda que Él dice en su palabra, yo soy el esposo de la viuda, yo soy el padre del huérfano. Y cuando el Espíritu le recuerda esas palabras, inmediatamente sus sentimientos de soledad se van. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, yo tengo que hablar en 5 o 10 minutos de la medicina. Porque hemos hablado fuertemente, creo yo ya, en un panorama general de los sentimientos que te pueden perturbar. Pero, hermano Sergio, ¿y qué dice la Biblia acerca de la medicina? Bueno, Proverbios, primero vayamos a Proverbios capítulo 17, verso 22. Dice, el corazón alegre es buena medicina. Por eso, por favor, sonríase. Sonríase. Mire cómo me gusta la gente que sonríe. Ay, hermano, ¿y por qué no? ¿Por qué debo de sonreír? Porque en Cristo usted tiene un corazón alegre. Ay, hermano, es que usted no conoce mi vida. No importa. En Cristo tú puedes tener gozo profundo. El corazón alegre, ya lo leyó ahí. El corazón alegre, porque aquí no es qué antibiótico, hermano Sergio, me puedo aplicar para los celos. ¿Qué aspirina me puede dar usted para la soledad? No, esos son problemas en el alma y las medicinas tienen que ser espirituales. Y dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Ya vamos a ver las preguntas y usted se va a dar cuenta que a veces la artritis puede venir por quebrantamiento de espíritu. Proverbios 4:22 dice, porque son vida para los que las hallan y salud para todo tu cuerpo. Leamos el contexto de Proverbios 4:22. Acompáñeme rápidamente. Yo en 5 minutos termino. Ojalá que usted esté haciendo sus preguntas, ya que y vamos a tratar de responder las preguntas que usted tiene. Proverbios 4:22. Leamos desde el 21. Dice, tenemos que leer desde el 20. Dice, hijo mío, aquí podemos decir, hija mía, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo el cuerpo. Nota que las palabras de Dios traen sanidad no solo en el alma, sino que también pueden en consecuencia traer sanidad para el cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 16:24 es muy parecido, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Ahora, yo se lo pongo en negativo este verso. Dice que panal de miel son las palabras agradables. Si los esposos fuéramos sabios, y ahí me meto yo porque también soy esposo, y meto la pata, y trasladáramos a nuestras esposas palabras agradables, porque dice palabras agradables. Claro, los contextos hablan que las palabras agradables son aquellas que vienen de Dios, motivadas por el Espíritu. Pero ¿cuándo habrá sido la última vez que su esposo le habló una palabra agradable a usted? No me conteste. Panal de miel son las palabras agradables. Yo no sé cómo le dice su esposo. Tal vez le dice, vení chaparrita, cómo te quiero. Yo no sé cómo le dice. Pero, hermano, pero eso está bien para las que están casadas. Pero ¿y las que estamos solas? Tienes al que siempre tiene palabras agradables para tu alma. Panal de miel.
¿Qué significa entonces? Que la que no recibe palabras agradables. ¿Cómo estás de aburrida? Mejor me consigo una alegre. Solo enferma vivís. ¿Te suena familiar? No servís para nada. Ni un cheque podés hacer. Hay esposos que exigen y tienen de sirvientas a sus esposas. Gracias a Dios aquí no hay problemas. Las palabras desagradables entonces ya no son panal de miel, sino que son un pedazo de hiel. Pero unámoslo con lo que dice el verso: dulces al alma. Los sentimientos que perturban tu alma muchas veces vienen iniciados por palabras desagradables. Una mujer se siente sola, aunque esté casada, cuando vive con un hombre de malos tratos, tipo Naval. Y dice que las palabras agradables, que salen del corazón de un hombre cristiano, lleno del Espíritu Santo, produce salud para los huesos. Ahora, hermano, yo quiero entender que cuando la Biblia habla esto, es una verdad. Yo no quiero espiritualizar la palabra, yo la tomo literal. Eso significa que cuando hay palabras que llegan a herirte a ti, y que tal vez te hirieron tus padres en la niñez, tal vez te hirieron tus compañeros en el colegio, tal vez las personas con las que trabajas te hieren y constantemente te están diciendo cosas desagradables, pueden producir enfermedad en el cuerpo. ¿Me está entendiendo? Pero la medicina es que aunque todos los hombres, aunque todas las personas con las que nos relacionamos hablen cosas desagradables de nosotros, por favor, óyeme esto. Cada vez que te digan algo negativo, tú como hija de Dios, levanta tu cabeza y pregúntale a tu padre: ¿y tú qué dices? Mi esposo dice que no sirvo para nada, pero ¿tú qué dices? Mi jefe dice que soy ineficiente, pero ¿tú qué dices? Mi pastor dice que soy una rebelde, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y cada vez que le preguntes a tu padre te va a responder una palabra como panal de miel, dulce para tu alma, y que va a traer sanidad, y esos sentimientos que han desordenado tu alma se van a ordenar. Tercera de Juan 1:2 y ya terminé. Dice: amado, aquí podemos decir amada, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Un alma prosperada es un alma que no tiene sentimientos perturbadores. Pero lo que me gusta es que, en consecuencia, que el alma prospera, tienes salud. Por eso dice: que prosperes en todo como prospera tu alma, y que tengas salud. Bueno, queremos dar unos minutos a las preguntas. Las hermanas servidoras, si nos ayudan a trasladar rápidamente las preguntas. El otro inalámbrico, por favor, que le demos sonido, porque queremos ministrar la palabra. Yo sé que todavía los alimentos están por ahí. A mí me gustaría mucho, para ganar un poquito de tiempo, no sé si es factible, que se puedan ir trasladando los alimentos poco a poco, mientras usted está haciendo las preguntas, ya que usted puede, si ya escribió su pregunta, puede comer lo que las hermanas han preparado para usted, y así tenemos un poquito más de tiempo. Hermanas, solo queremos decirles que ahí en su mesa pasamos repartiendo unos papelitos. Si usted tiene necesidad de hacer alguna pregunta con nuestros pastores aquí al frente, puede tomar uno de ellos y nosotras estaremos recogiéndolos para que ellos les respondan. Sí, está bien. Llega la primera pregunta y dice: he sentido como depresión y esto
me hace no saber cómo estoy con el Señor. Bueno, indudablemente que los sentimientos de depresión, hemos visto los síntomas: personas tristes, personas inactivas, personas que lloran sin saber por qué están llorando y otras cosas que probablemente tú estás viviendo. Y la pregunta es, ¿cómo estoy con el Señor? Depende si tú estás siguiendo a Él o tú estás siguiendo a los hombres, porque muchas veces lo primero que hacemos nosotros es ir a lo que vemos. Fíjate que cuando hay sentimientos de este tipo, como tú te pudiste dar cuenta en todos estos pasajes, generalmente los hombres y las mujeres de Dios fueron a Dios y después fueron a los hombres. Pero a veces vamos primero a los hombres y a veces los hombres nos perturban más. Pero cuando vamos a Dios, Él siempre va a tener la respuesta, aunque tú tengas que esperar en silencio. ¿Te acuerdas? Que David le decía, espera en silencio, le decía a su alma. Pero eso es lo más difícil en estos tiempos, de esperar en Dios. Yo creo que no te tienes que sentir afectada. Yo creo que si estás deprimida, eso es delicado. Haz una cita de ministración. Si tú asistes a esta iglesia, busca una cita de ministración. Y si asistes a otra iglesia, habla con tu pastor, habla con un ministro para que te atienda, para que te ministre, para que te aconseje, porque la depresión es algo que puede ser sumamente delicado. Amén. Llega una pregunta y dice, ¿una niña de 10 años puede sufrir depresión? Le diagnosticaron gastritis, pero no se cura. Sí, miren, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nuestros hijos están siendo sometidos a fuertes programas de estudios. Muchas veces los mismos padres que han tenido altas metas educativas, que especialmente cuando ellos no las alcanzaron y tienen ahora la oportunidad de darles a sus hijos esa posibilidad, muchas veces los niños están sometidos a lo que hoy se llama estrés. Y eso hace que se puedan deprimir o puedan presentar sentimientos que ellos mismos por su corta edad no saben expresar. Así que yo creo que es factible que un niño pequeño se sienta deprimido, y yo creo que es urgente también. Si está afectado de su gastritis, probablemente es porque no está comiendo adecuadamente a sus horas, y puede ser problemas difíciles. Yo creo que vale la pena también que busques ministración y que de alguna manera un ministro te pueda guiar en qué pasos dar. Amén. Hermano Sergio, mi esposo se fue con otra. Ahora relaciona a los otros hijos con mi hijo. A mí me enfurece esto. ¿Serán celos o qué? Bueno, indudablemente yo creo que los casos hay que verlos despacio, pero creo que la hermana lo que dijo es suficientemente adecuado como para poder dar una respuesta. Yo creo que si tu esposo se fue con otra persona, habría que ver exactamente cuánto tiempo fue, si eso hace poco o cómo va el proceso ahí, porque considero yo que siempre los padres, generalmente el hombre latinoamericano, cuando tiene hijos, por otro lado, siempre los quiere relacionar, porque su deseo es tener a todos sus hijos cerca. Indudablemente que yo creo que ahí hay que establecer, primero, yo creo que en tu alma debe haber perdón. Si él está viviendo todavía con otra y está en adulterio, si es cristiano, yo creo que ahí debería de haber algún tipo de restauración. Pero si eso pasó hace mucho tiempo, no es posible aparentemente la restauración, yo creo que se deben establecer normas adecuadas, porque yo creo que si en tu corazón hay un sentimiento, tal vez no necesariamente de celos, sino que hay muchos sentimientos encontrados, porque no es fácil poder absorber lo que te aconteció. Por eso es sumamente importante que también busques consejería, busques ministración para conocer todo el panorama de lo que te está sucediendo, porque lo más probable es que tú quieras guardar a tus hijos de contaminaciones con un hombre que todavía está en adulterio. Entonces yo creo que en ese sentido vale la pena conocer todos los detalles, porque para darte una respuesta mucho más amplia. Gracias, hermano. La siguiente consulta dice: toda mi vida he sido rechazada por los hombres que yo he querido. Me maltratan, usan palabras crueles
que no se me olvidan. ¿Qué debo hacer? Considero ser dulce yo con ellos. Bueno, indudablemente yo creo que muchas veces hay mujeres y también hombres que están siendo afectadas por un sentimiento de rechazo. Hoy no hablamos acerca de eso. Cada una de las cosas que estuvimos platicando hoy se pueden ampliar mucho, pero el problema es que cuando hay un sentimiento de rechazo, por ejemplo, hay personas que aún antes de nacer fueron rechazadas por sus madres. Un embarazo que no se esperaba, un papá que esperaba un hijo y nace una hija, y que precisamente cuando se entera que es hija y no que es hijo, empieza a rechazar. Y en los primeros años hay un rechazo constante. Entonces ese sentimiento de rechazo es totalmente perturbador. El problema está que si no se ministra, hay un espíritu de rechazo. ¿Se acuerda que le hablé de que cada sentimiento perturbador en el alma abre una puerta? Y dice que el que abre puerta, el que aportillar el vallado, entrará la serpiente. Eso es tipo de espíritus. Y hay espíritus de rechazo. Cuando un espíritu de rechazo se conecta con ese sentimiento de rechazo, generalmente una mujer o un hombre es rechazada continuamente y no sabe por qué. No sé si me está entendiendo. Esto es pura administración del alma. Por eso yo creo que lo que ella debe hacer, porque esa es la pregunta y hay que contestarla rápidamente, es busque urgentemente ministración. Porque hay que descubrir por el espíritu qué es lo que verdaderamente a usted le está pasando. Porque, por ejemplo, puede ser que las heridas que a usted le hicieron, quizá un padre, quizá un novio, quizá el esposo, tal vez el esposo ya no está, aún diferentes personas, porque habla de diferentes personajes masculinos que constantemente la han rechazado, es muy probable que usted tampoco haya perdonado. Y cuando no se perdona, generalmente uno está atado a aquellas personas que no perdonó. Y repite y repite y repite, porque la falta de perdón genera un derecho a través del cual esos mismos espíritus o esos mismos sentimientos se exacerban, se desarrollan, se asientan en el alma y obviamente producen cosas terribles, ¿verdad? Amado pastor, esta es una sugerencia. Los esposos también deberían escuchar estos temas. Por favor, hermano Sergio. Sí, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Le voy a decir, tenemos planificado también hacer pronto actividades para varones. Quisimos en esta ocasión, ya que las damas siempre son muy activas, y el primer departamento que presentó su plan de trabajo en esta congregación fue el departamento de damas. Y yo recuerdo que le dije a la hermana Marilis, bueno, les vamos a dar vía a las actividades de damas, ya que usted fue la primera que presentó estas actividades que están siendo de mucha bendición. Pero yo le voy a pedir algo. ¿Cuántas aquí oran al Señor? ¿Sí? Bueno, yo le voy a suplicar que se vuelva una intercesora por su esposo. Nosotros hemos tenido actividades de varones de mucha bendición. Sin embargo, puede ser que usted no haya visto todos los resultados, porque siempre en el Señor todo es un proceso. De la misma manera como usted, la palabra viene limpiándola, la palabra viene liberándola, la palabra la viene edificando, de la misma manera, en esos procesos, usted está como mujer siempre dispuesta. Los varones no están muy dispuestos. Los varones, aunque hagamos una actividad un sábado en la tarde, no siempre vienen todos. Entonces, si usted está orando desde ahora, hace un compromiso con Dios para estar orando por su varón, cuando nosotros sonemos la trompeta para reunir a los varones, esos varones ya van a estar trabajados por el Espíritu Santo, y entonces el terreno va a estar bien preparado para que la palabra que Dios les traiga a ellos produzca fruto de bendición en las familias y por supuesto en las relaciones conyugales, en las relaciones matrimoniales que usted tiene con su amado esposo. Amén. Dos preguntas nos llevan a lo mismo y dicen: siento mucha tristeza y confusión, sé que Dios cuida de mí, pero no sé por qué me siento así. Sí, yo creo que agradecemos las preguntas tan honestas que usted está haciendo.
Precisamente yo creo que la palabra de Dios, en la medida que abunde en el corazón, va a permitir que usted empiece. Acuérdese que dijimos que Cristo o el Señor examina los sentimientos. Usted dice, yo no sé por qué me siento así. Y probablemente muchas y muchos también varones pasan por diferentes situaciones en las que no saben qué es lo que está sucediendo. Pero hay uno que sí sabe. Y yo creo que es sumamente importante que nuevamente la persona, disculpe que yo siempre lo tenga que remitir a administración, pero una respuesta sin tener todos los elementos de lo que a usted le está aconteciendo puede ser muy corta. Sin embargo, yo creo que la administración que vamos a hacer al final, también el Señor, si usted se mueve por fe, puede hacer algo muy importante en su vida, y que esas situaciones, esos sentimientos, eso que usted no sabe que está aconteciendo en su alma, el Señor puede darle una palabra a través de un acto de fe. El Señor puede obrar de una manera muy especial en usted, pero es importante que usted busque la consejería, que usted busque la administración. Démosle un aplauso al Señor, hermana, porque tenemos a dónde llevar nuestras cargas emocionales, ¿verdad? Y ser libres para el Señor. Amén. Dice, tengo depresión y mis sentimientos confundidos. Trato la manera de buscar a Dios, pero siento que Dios está callado y que no encuentro respuesta. Yo creo que cuando alguien está deprimido, generalmente piensa que Dios no está ahí. Ahora, yo le quiero decir algo muy importante, especialmente a todas las hermanas. Dios no depende de tus sentimientos, ¿sí? Porque Dios se relaciona con los hombres y por supuesto con las mujeres por medio del Espíritu. Eso es sumamente importante porque a través de la fe es que tú sabes que Él está ahí.